Martín Rodríguez Yebra es un colega, perdón, que tengo el gusto de leer habitualmente, es secretario de redacción de La Nación y está en línea con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Hola Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, por suerte. A ver, ¿qué viste, qué leíste, qué pensaste, qué sentiste en el discurso de Milei de ayer? Bueno, yo creo que fue un discurso que marca a un momento del gobierno de Javier Milei, un discurso muy relevante por muchas de las cosas que vos estuviste marcando ahí y sobre todo porque se muestra que Milei no está dispuesto a cambiar su forma de ser, aunque lo que esté cambiando sea la realidad, ¿no? Todo esto que escuchamos a lo largo de esa hora de discurso, el revoleo de números, los insultos, la manipulación informativa, la burla de aquel que la está pasando mal, no difiere de lo que podíamos haber escuchado en un discurso de hace un año, de los tantos que hemos olvidado. Pero es muy diferente escuchar ese despliegue, diría, teatral de Milei, esa cantidad de modulaciones de su discurso en un momento en el que le iba bien, a escucharlo en un momento en el que una mayoría social, al menos eso es lo que marcan la mayoría de los sondeos, le está reclamando al gobierno alguna acción mucho más concreta para ayudarlos a salir de un mal momento de su vida personal. Entonces, esto te habla de una figura que es muy rígida y que a veces, como lo que estamos viendo en estos momentos, incluso va en contra de su propio gobierno, ¿no? Parece a veces un electrón suelto de su propio gobierno, porque mucho de lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer, parece contradecir todo lo que el gobierno venía trabajando o viene trabajando en paralelo, las famosas mesas políticas o lo que transmiten los personajes más encumbrados del gabinete que están trabajando para tratar de que el gobierno reelija el año que viene, y ahí va por otro lado, ¿no? Te hablan de, bueno, vamos a moderar a Sturzenegger, y Milei dice que cualquiera que diga algo malo de Sturzenegger es un, no sé qué insulto puso, pero básicamente se abrazó a Sturzenegger como el gran reformador de su gobierno. El gobierno se despega de Cerimedo y él se la pasa en redes media hora, horas retuiteando mensajes que parecen corroborar la tesis de que Cerimedo es víctima de una conspiración. Parte del gobierno trata de mostrar empatía y él dice que no hay crisis, que no hay problemas con los salarios. Parte del gobierno te habla de la necesidad de moderar, de la empatía, de no insultar, y él insulta. Quieren negociar con el PRO y él en el discurso le tira 3 o 4 dardos a Macri por su fracaso económico. En fin, me parece que es un discurso del que no nos vamos a olvidar fácilmente, básicamente por ver a Milei actuando igual que siempre con un contexto completamente diferente. A ver, se me ocurren varias preguntas que tal vez no tengo una respuesta taxativa, pero pueden ayudar a pensar un poquito. Por ejemplo, Milei, ¿cree lo que dice? O sea, ¿no ve la realidad? ¿O en realidad se blinda en el discurso, pero la ve? Segunda pregunta, si lo que dice es lo que él ve, ¿tendrá razón o los equivocados serán las encuestas o los números alternativos? No sé si se entiende las dos dudas. Sí. A ver, yo creo que sí, él está muy convencido de lo que dice en general. Me parecería raro, de todos modos, que no sea consciente de la demanda social y de que los resultados de su plan no son los que él prometía. O sea, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Él está muy convencido de que su plan es la única salida, el rumbo que él está marcando es el único que puede sacar adelante el país, o al menos sacarlo adelante en los términos que para él sería que Argentina progrese, que pueden no ser los que la mayoría de los economistas o de la sociedad compartan. En eso está convencido, pero de todos modos sí creo que él hace una manipulación consciente de los datos y de la realidad para tratar de transmitir que no se está equivocando. Cuando él dice que va a celebrar con un recital, que la inflación empezó con 0, él sabe que siempre estuvo hablando de la inflación minorista, y lo que empezó con 0 ahora es la inflación mayorista y por una cuestión estacional. Entonces, él ahí es consciente de lo que está diciendo. Cuando él dice que la economía está volando, que está creciendo
de una manera histórica. Él sabe que la economía está creciendo mucho más lento que lo que él había prometido, porque además lo dicen sus propios funcionarios, bueno, el presidente del Banco Central, que teóricamente no es un funcionario de él, pero actúa como si lo fuera, dijo esta semana, admitió que la economía está creciendo mucho más lento de lo que se esperaba, y basta revisar hacia atrás los discursos de él, de lo que él prometía y de lo que él pronosticaba para ver que eso no se cumple. Entonces yo creo que hay un poco las dos cosas, hay un convencimiento muy férreo de que este es el camino y de que estas reformas son las únicas que van a llevar al crecimiento, pero por otro lado él sabe que está manipulando los datos. O sea, eso es me parece bastante evidente, ¿no? Martín, a ver, vamos a suponer que, como se desprende de lo que él dice, y no solamente él, no sé, ayer lo escuchaba, anteayer a Bausili diciendo que la política monetaria va a ser no más expansiva, sino todo lo contrario, o sea, más restrictiva. Sí. ¿Cómo imaginás la Argentina dentro de 6 meses? Yo sé, estamos hablando por un café, porque vos decís, bueno, que en base a los elementos que hay, ¿qué es lo más probable que crees que pase? ¿Qué dudas tenés sobre ese escenario que imaginás? No sé, te quería preguntar eso. Mira, mi duda es si ellos realmente van a aferrarse a esa palabra. Yo escuché también lo de Bausili, bueno, están hablando de que básicamente están queriendo acelerar con el freno de mano puesto. Va a ser muy difícil que eso se logre. Si van por ahí, lo más probable es que el coche esté parado, ¿no? Que sigamos con esta situación de estancamiento económico en pos de mantener la estabilidad o relativa estabilidad de precios y cambiaria. El gobierno está tomando una decisión en ese sentido que, bueno, tiene un precio en términos electorales muy caro, y se está viendo en cómo está perdiendo popularidad y sobre todo cómo se está deteriorando la expectativa del futuro. Entonces, si me pones el escenario de 6 meses, mi duda principal es si el gobierno va a ser fiel a esto que está diciendo Bausili y a este discurso mucho más enfático de Milei, que vamos a morir con las botas puestas, o si en algún momento va a haber alguna relajación, como le piden muchos de los funcionarios del área política y muchos empresarios, incluso al gobierno, de decir, soltá un poco la mano y vamos hacia un crecimiento un poquito más rápido para que atendamos un poquito a los que están sufriendo el ajuste, porque si no, bueno, corremos el riesgo de que la popularidad del gobierno perfore los niveles en los que ya la duda sobre si es reelección o no se resuelva para el lado negativo, ¿no? Entonces me parece que mi gran duda es esa, si el gobierno va a salir de esta posición tan intransigente de decir vamos a sacrificar el crecimiento o la atención de lo que están sufriendo en pos de la estabilidad. Entonces, si eso no ocurre, si la palabra de Bausili, digamos, es el plan, bueno, lo más probable es que veamos un gobierno más deteriorado, luchando de una manera mucho más denodada por instalar una polarización absoluta con el kirchnerismo y ver si el año electoral le sale otra vez la martingara de poner la pelea en términos de kirchnerismo o antikirchnerismo. Y me parece que en ese escenario se puede abrir un terreno mucho más amplio para que aparezcan otras opciones o para que efectivamente el kirchnerismo o el peronismo, como quieras llamarlo, se fortalezca y pueda tener una alternativa competitiva. Martín, te hago una última pregunta. Ustedes publicaron, que no tiene que ver con esto, ustedes ayer publicaron una noticia que si no hubiera tanto quilombo, hubiera sido una noticia muy explosiva, que daba cuenta de un viaje de Sergio Massa y Marina Galmarini con unos amigos para festejar el 30º aniversario del casamiento de la pareja en un avión privado al Caribe, avión privado que pertenecería a Francisco de Narváez. Me gustaría una breve reflexión o una breve descripción de esa noticia que publicaron. Bueno, a ver, la noticia es tal cual, los papeles están presentados, el avión es el avión de Narváez y la misma nota refleja la posición de los de Massa y de sus voceros que ratifican que eso es así, que el viaje ocurrió. Para mí lo que te retrata esa noticia es un modo de vida y un modo de comportamiento
que me parece relevante conocer, ¿no? Estás hablando de un dirigente que vuelve al ruedo en el peronismo, en un momento en el que se habla otra vez de que puede llegar a ser candidato, que representa al sector que habla de la falta de empatía del gobierno de Javier Milei. Y bueno, y en el medio de todo ese debate resulta que nos enteramos que estaba una semana en el Caribe, en un lugar muy exclusivo, viajando con el avión privado que le presta uno de los más grandes empresarios del país, y haciendo además una suerte de maniobra distractiva, porque el vuelo en realidad no sale de Buenos Aires, hace unas escalas innecesarias a la ida en Montevideo y a la salida, al regreso en Paraguay, para que en el registro de ingresos al país probablemente no quede marcado que llegaron en ese avión. En fin, me parece que es una noticia relevante, sin que marque una cuestión delictiva, es una noticia relevante respecto de una de las figuras principales de la política nacional, en un momento en el que tanto se está hablando respecto de la empatía de la dirigencia, respecto del sufrimiento que expresa una mayoría social en medio del ajuste. Me parece que sí fue un tema muy relevante en el que trabajamos para poder probarlo y mostrarlo, porque evidentemente no es algo que se haya hecho público, y se hizo todo lo posible para que no trascendiera. Martín, te mando un abrazo grande y muy buen fin de semana. Gracias, loco. Gracias, abrazo, chau.